Guía práctica de liturgia. Peter J. Elliot. Versión española de UNSA. Cuarta edición. 5. La celebración de la misa dominical. 226. Se describe en este capítulo una misa típica de domingo, celebrada por un sacerdote, asistido por ayudantes y un lector. La descripción se centra en el sacerdote. El papel del diácono se presentará de modo más completo en el próximo capítulo, Misa Solemne. Aunque la distinción entre forma simple y solemne es más flexible que en el pasado, esta es todavía una manera conveniente de describir la variedad de niveles en la celebración eucarística. En la práctica, la normativa expuesta en este capítulo se simplifica en días ordinarios, y se anticipan algunas de las variaciones para preparar la forma más solemne. Preparativos. 227. Al acercarse el celebrante al altar de Dios tendrá presente las palabras de San Juan Bautista: preciso es que él crezca y yo mengüe, Juan 3:30. Aunque él guíe y presida la liturgia de la palabra y el sacrificio, esta acción sublime y central de la Iglesia llama a la humildad y a un cierto recogimiento que es característico en el rito romano. El celebrante puede atraer al pueblo a una participación más activa y completa en su sentido más profundo, expresando de palabra y con gestos que el Señor Jesús es el centro de esta acción, y que esta acción importa más que cualquier otra. El ideal que todavía se encuentra escrito en algunas viejas sacristías de Europa sigue estando vigente: celebra como si esta fuera tu primera, última y única misa. 228. El celebrante se acerca al altar libre de pecado mortal y con espíritu de contrición. Si es posible, antes de la misa, rezará la parte de la liturgia de las horas que sea apropiada en ese momento del día. También puede servirse de las oraciones preparatorias que hay en el misal u otras formas de devoción, acordándose de que no deje el sacerdote de prepararse debidamente con la oración para celebrar el sacrificio eucarístico, y dar gracias a Dios al terminar. 183. 229. En la oración, puede formular su intención de celebrar la misa y hacer presente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. 184. Debe renovar esta intención sacramental de vez en cuando, para incluir cualquier pan y vino que se traiga al altar para ser consagrado. 185. 230. Si va a predicar, habrá preparado la homilía reflexionando cuidadosamente sobre las lecturas u otros textos de la misa del día. En o cerca del ambón colocará las notas para la homilía, que es una parte integrante de la liturgia en los domingos o solemnidades. 231. La oración de los fieles debe tomarse, o adaptarse, de un libro aprobado o redactado de acuerdo con los principios y opciones establecidas. 186. Un grupo reducido de la comunidad puede preparar estos textos y elegir los himnos u otras variaciones del rito. Sin embargo, en tanto que único presidente de la asamblea, el celebrante tiene la última palabra en todos los preparativos de la liturgia. La asamblea del pueblo. 232. Al mismo tiempo que el sacerdote se prepara, también el pueblo hace lo mismo. Cualquiera que sea su relación con el celebrante, cuando preside una celebración litúrgica particular, es su sacerdote y ellos son su pueblo. Por tanto, se asegura de que toda la gente tenga fácil acceso a la iglesia. Debe tener en cuenta a los niños, ancianos e incapacitados en el diseño de las puertas, escalones y rampas. En la iglesia debe instalarse una buena iluminación, calefacción y demás acondicionamientos. Si es costumbre, se dará la bienvenida y se ayudará a los fieles, pero sin dar preferencia a algunas personas cuando se acomoda a los feligreses. Cf. Santiago 2, 1-5. 233. La iglesia debe estar abierta antes de la liturgia para que quien lo desee pueda rezar en privado. El silencio es la mejor preparación de la liturgia. Aparte de una música apropiada, no se debe permitir ningún menoscabo del derecho que el pueblo tiene a la tranquilidad antes de la Eucaristía. Por ejemplo, no se deben permitir ensayos del coro o musicales, avisos que pueden darse más tarde, o distracciones en el presbiterio o en cualquier otro sitio. Los asistentes pueden encontrarse y hablar antes de la misa, pero en una zona bien apartada del lugar donde se celebrará la liturgia. 234. Se debe animar al pueblo a que traiga sus propios misales para que puedan seguir las lecturas y oraciones. Los textos se pueden facilitar también en el boletín parroquial, en un misal pequeño o en un programa para una misa especial. Asimismo,
se pueden facilitar cantorales aprobados por el obispo. No obstante, el uso de una pantalla para proyectar textos o letras de canciones parece contrario al espíritu de la liturgia, porque la pantalla se convierte en el centro de atención, en vez del altar, el ambón o la sede. La tecnología audiovisual puede tener algún uso en la iglesia, pero proyectar durante la misa películas o diapositivas sugerentes reduce la piedad a la mera cultura televisiva. Por otro lado, se permite poner música religiosa discreta, de buena calidad, antes o después de la misa, pero no durante la liturgia, en la que la comunidad debe ofrecer a Dios sus propios regalos de alabanza musical. Preparación inmediata. 235. Al llegar a la sacristía, el celebrante se asegurará de que se ha escogido la celebración apropiada, de acuerdo con el ordo o el calendario, vid apéndice 2, días litúrgicos y otras celebraciones, NN. 788 a 802. Debe recordar la intención particular por la que celebra el sacrificio del Señor 5187. Marcar la página del misal, leccionario y del evangeliario si se usa. No obstante, los sacristanes, ayudantes y lectores deben encargarse de los siguientes preparativos 188. 236. El altar. Se retira el cubremantel, y queda extendido al menos un mantel. Se encienden las velas en o cerca del altar, 2, 4 o 6 dependiendo de la ocasión. En este momento no queda nada sobre el altar, excepto la cruz, los candeleros y las flores, si éstas se colocan aquí. Un antipendio o frontal del color adecuado se puede poner en el altar, y el micrófono. 237. La sede. Se colocan cerca al misal, o libro de la sede, y los libros para la oración de los fieles, los avisos y el micrófono. 238. El ambón. Se pone el leccionario abierto, a no ser que se lleve en procesión. El texto que lee el lector de la oración de los fieles y la homilía también deben estar preparados. Un antipendio o frontal del color correspondiente puede cubrir el ambón. Y, por último, el micrófono. 239. La credencia. Se extiende un paño sobre la mesa y se coloca, el cáliz cubierto con un purificador doblado, preferiblemente, una palia, el cubrecáliz, del color de los ornamentos o blanco, un corporal doblado, quizá en una carpeta, y otros cálices según las necesidades, cada uno con su purificador 189. El atrí y un misal grande, si se utiliza un libro más pequeño en la sede, el aguamanil, la jofaina y la toalla. Debe haber espacio para los cirios, si se colocan en la credencia. Si hay procesión de las ofrendas, en la credencia se colocarán también la S, patena, S, grande o el copón con las formas y o una patena pequeña, colocada en el cáliz sobre el purificador y formas, y las vinajeras con la cantidad apropiada de vino y agua. Puede dejarse preparado un segundo corporal para extenderlo en la credencia, si las abluciones se van a efectuar allí. También en la credencia o en cualquier otro sitio adecuado puede colocarse la campanilla, la bandeja de comunión si se usa, un vaso sagrado de agua y un purificador para el lavado de los dedos de los ministros que distribuyen la Eucaristía. 240. Mesa de las ofrendas. Donde comienza la procesión de las ofrendas se prepara una mesa apropiada y segura cubierta con un paño, sobre la que se colocarán una S, patena, S, grande y o un copón con formas, las vinajeras con agua y vino, las ofrendas para los pobres de acuerdo con las costumbres locales. Aquí no debe haber velas encendidas 190. Los encargados de recibir a los fieles, si los hay, vigilarán esta mesa. 241. El sagrario. En el altar de la reserva, en la mesa, o en la repisa cerca del sagrario se debe extender un corporal. Cerca de él debe estar la llave y un hoz, vaso, S, sagrado, S, con agua y un hoz, purificador, S, para los que distribuyen la Eucaristía. Los vasos pueden estar en la credencia. Si el sagrario no está situado inmediatamente detrás o cerca del altar donde se celebra la misa, se pueden encender 2 velas junto a él, durante toda la liturgia o al menos durante el rito de la comunión. El velo del sagrario puede ser del color litúrgico del día o tiempo litúrgico, o blanco. 242. La sacristía. Los ornamentos están dispuestos como está establecido. Vid apéndice 3, disposición de los ornamentos, NN.
807 a 815. Si se usa, se prepara el evangeliario. Si se usa incienso, se encenderá el carbón en el incensario 10 minutos antes de la misa 191. Si antes de la misa se va a bendecir el agua bendita, se prepara el acetre con el hisopo. El rito de la bendición y aspersión del agua bendita se describe al final de este capítulo. Revestirse. 243. El celebrante se acerca al lugar para revestirse con tiempo suficiente. 244. Si se usa, coge el amito por las esquinas donde se atan las cintas y se lo coloca alrededor del cuello, cruzando las cintas sobre el pecho, pasándolas por debajo de los brazos, y dando la vuelta hasta delante donde se atan. Luego, se mete un poco el amito por el cuello para ocultarlo. Si hay un ornamento unido al amito, pone el amito junto con el ornamento sobre la cabeza mientras ata las cintas y se pone el alba y los otros ornamentos. Solo después lo dejará caer con esmero y naturalidad sobre los ornamentos. Se seguirá el mismo procedimiento cuando, los que estén autorizados, vistan un hábito monástico. Monástico. 245. Se pone el alba dejándola caer en orden por todo el cuerpo, y estirando las mangas hasta las muñecas. No es necesario hacer pliegues en la espalda, basta con poner el cíngulo, si se usa, de manera conveniente y con elegancia. 246. Se coloca la estola con cuidado alrededor del cuello de modo que se apoye en su base y cuelgue equilibradamente a ambos lados. Si utiliza el cíngulo, la estola se suele asegurar con este 193. El diácono lleva la estola en el hombro izquierdo, cruzando el cuerpo, y sujetándola debajo del brazo derecho. 247. La casulla se pone de modo que quede bien apoyada en los hombros y recta. Procesión de entrada. 248. En la procesión se reúne, al turiferario o portador de incensario, al cruciferario o portador de la cruz, a los seroferarios o portadores de los ciriales, al portador del libro, y al lector o diácono, llevando el evangeliario. Si se utiliza incienso, el turiferario se acerca al celebrante que lo pone en el incensario abierto y lo bendice en silencio con la señal de la cruz. Después de hacer reverencia ante el crucifijo o imagen de la sacristía, todos se dirigen hacia el presbiterio con paso firme y pausado, mientras se canta la antífona de entrada o el himno 194. Se toma agua bendita de la puerta de la sacristía o de la puerta de la iglesia. En la procesión todos miran hacia adelante, y los ayudantes y los clérigos están espaciados como corresponde. Los que no llevan nada mantienen las manos juntas. 249. Al llegar ante el altar, los que no llevan nada hacen una inclinación profunda, o una genuflexión si el sagrario está en el presbiterio. Si el lector lleva el evangeliario, lo coloca en el altar con reverencia. El celebrante se dirige hacia el altar y lo besa en el centro, colocando ambas manos en la superficie y juntándolas después cuando se incorpora. Es preferible besar el altar por el lado donde se celebrará. El diácono también besa el altar, después de colocar el evangeliario en él. 250. Si se usa incienso, al llegar al presbiterio, un ayudante puede comprobar si es necesario echar un poco más, y evitar que el celebrante rompa el curso de la ceremonia para preparar el incienso 195. El celebrante toma el incensario, acompañado por el diácono, e inciensa la cruz y el altar, vid capítulo siguiente. Después, el celebrante y el que lleva el libro van a la sede. Ritos iniciales. 251. De pie delante de la sede el celebrante se santigua diciendo, en el nombre del Padre. Y junta las manos. Extendiendo las manos saluda al pueblo, y las vuelve a juntar una vez dicha la fórmula escogida. No se dice, buenos días, etc., ya que los saludos sagrados incluyen, obviamente, todos los sentimientos humanos de buena voluntad. Después, introduce la misa brevemente. No es ni una homilía, ni una explicación de las lecturas, aunque puede indicar el tema central de las lecturas o usar alguna palabra clave de estas. Luego,
Invita a la asamblea a unirse en el acto penitencial, preferiblemente con una frase. Tras una breve pausa en silencio para poder hacer examen de conciencia, sigue el rito penitencial elegido. Un ayudante sostiene el misal o libro de la sede abierto delante del celebrante. 252 en la opción A. Yo confieso. Todos los presentes se golpean el pecho con la palma de la mano una vez en por mi culpa. 196. Las opciones A y B se continúan siempre con el Kyrie. Para la opción C, el diácono, un lector, un cantor o el coro dirigen las invocaciones que son oraciones de Jesucristo, recurriendo a la gran variedad de títulos y temas doctrinales y bíblicos. En este caso, el Kyrie no se dice o canta después de Dios Todopoderoso tenga misericordia, porque ya ha sido incluido después de cada una de las invocaciones 197. El celebrante concluye el rito penitencial diciendo, Dios Todopoderoso tenga misericordia. Con las manos juntas y sin santiguarse. 253. El Kyrie se canta o dice en lengua vernácula o en griego. Cada aclamación se hace 2 veces. La vieja versión de 9 veces puede mantenerse si toma parte de la versión musical. Un verso corto o tropo puede insertarse en el texto del Kyrie 198. 254. Con las manos juntas 199. El celebrante incoa o dice las primeras palabras del Gloria, cuando la liturgia del día así lo prescribe, a saber, todos los domingos, excepto en Adviento y Cuaresma, las solemnidades y fiestas y en las celebraciones locales solemnes. Si es necesario, un solista o cantor puede incoar el Gloria. Se canta o recita todos juntos o alternando. 2 veces durante el Gloria el celebrante inclina la cabeza cuando se dice, Jesucristo. Durante el Gloria todos permanecen de pie 200. 255. Un ayudante sostiene el misal o libro de la sede, abierto ante el celebrante, que, con las manos juntas, canta o dice, oremos. Luego, puede cerrar los ojos en oración. Es un buen momento para recordar la intención específica por la que ofrece esa misa. Se guarda silencio durante un tiempo razonable. Después, extiende las manos y dice o entona la oración colecta. Inclina la cabeza en el santo nombre o en el nombre de María o en el santo del día, si está en el texto. Junta las manos en, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 201 inclinándose en, Jesucristo. La oración colecta se termina con la fórmula trinitaria larga, que contiene ligeras adaptaciones 202. Al final de la oración, el pueblo aclama, Amén. El ayudante cierra el libro, hace una inclinación y se lo lleva. Mientras se sienta el celebrante, y todos, un ayudante, o el diácono, puede ayudarle a colocar la parte posterior de la casulla sobre la sede. Liturgia de la Palabra. 256. En la mesa de la palabra, Dios habla a su pueblo. Por el ministerio de la palabra, Cristo está presente entre nosotros. El pueblo comparte la palabra oyendo, respondiendo y mediante el acto de fe en el credo. La palabra lleva a la intercesión por las necesidades de la Iglesia y la salvación del mundo. 257. En todos los ritos de la Iglesia Universal, leer la Escritura se ha considerado tradicionalmente una función ministerial y no presidencial. Por tanto, el celebrante lee la primera lectura y el salmo responsorial solo cuando no hay lector, o el Evangelio cuando no hay diácono u otro sacerdote. Las lecturas bíblicas son las establecidas por el ordo para el día u otras lecturas elegidas para la ocasión, de acuerdo con la introducción general del leccionario para la misa. Nunca deben utilizarse lecturas que no sean bíblicas, porque sería un grave abuso sustituir la palabra de Dios por la palabra del hombre, sea quien sea. 203. Lecturas. 258. El lector viene al presbiterio y hace las reverencias acostumbradas, primero inclinándose profundamente ante el altar o haciendo una genuflexión ante el sagrario, y después inclinado ante el celebrante pide y recibe la bendición. Puesto que el celebrante es el que preside la liturgia, puede hacer una breve introducción de las lecturas. Es preferible que el lector, mientras lee, siempre en el ambón, apoye las 2 manos sobre el libro. El lector puede unir las manos y hacer una pausa antes de cantar o decir, palabra de Dios. Se guarda silencio después de cada lectura para reflexionar sobre la palabra proclamada. 204.
259. Durante las lecturas, el celebrante dará ejemplo de atención. Después de la lectura o del salmo responsorial, el lector vuelve al centro, reverencia el altar o el sagrario y se inclina ante el celebrante antes de volver a su sitio. En algunas ocasiones puede ser útil que un maestro de ceremonias o un ayudante acompañe al lector mientras va y vuelve del ambón. 260. El salmo responsorial es cantado o proclamado. El solista, el coro o el lector conduce al pueblo para que responda. 205. Los domingos o solemnidades el salmo responsorial debe cantarse. Al final de la segunda lectura, o del salmo responsorial, si solo hay una lectura, un ayudante quita el leccionario del ambón y lo coloca en un sitio adecuado, a no ser que deba utilizarse para leer el texto del Evangelio. El Evangelio. 261. El Aleluya, o su equivalente durante la Cuaresma, debería cantarse siempre. Al menos el Alleluia debería cantarse en una melodía familiar. En este momento todos están de pie. Pero si se utiliza incienso, el celebrante permanece sentado y prepara el incensario. El diácono ayuda a preparar el incienso. Luego, inclinado ante el celebrante, pide la bendición y lleva el evangeliario al ambón, tal y como se describe en el capítulo siguiente. 262. Si el celebrante lee el evangelio se pone de pie, se acerca ante el altar inclinándose profundamente, con las manos juntas dice en secreto: purifica mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso. Si se utiliza el evangeliario, lo toma del altar y lo lleva en procesión hasta el ambón, precedido por los ministros que llevan los ciriales. Ya en el ambón abre el libro y saluda al pueblo diciendo con las manos unidas. 206. El Señor esté con vosotros. Después, canta o dice, lectura del Santo Evangelio según San N, y mientras tanto hace la señal de la cruz con el dedo pulgar derecho sobre el texto del libro y en la frente, en los labios y en el pecho, e inciensa el libro con 3 movimientos dobles. Proclama el Evangelio con las manos juntas, como es usual. Durante el Evangelio todos permanecen de pie y girados hacia el ambón para honrar a Cristo en su palabra. 207. Los seroferarios, también de pie, se colocan a cada lado del ambón. 263. Al terminar la lectura, canta o dice, palabra del Señor. 208. Toma el libro con ambas manos y besa el texto. Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. El leccionario puede colocarse en una balda debajo del ambón, o se dará al ayudante para que lo lleve a la credencia, a no ser que el predicador lo quiera utilizar durante la homilía. La homilía. 264. La homilía se pronuncia en el ambón. Pero el obispo o el sacerdote pueden predicar en la sede, sentado o de pie. Si el celebrante quiere referirse al evangeliario o al leccionario, este queda sobre sus rodillas o lo sostiene en las manos, el ayudante o el diácono lo traen desde el ambón. Solo el obispo, el sacerdote o el diácono pueden predicar la homilía, que es obligada los domingos y días de precepto, y se recomienda vivamente los demás días, especialmente durante el Adviento y la Cuaresma, así como en otras ocasiones pastorales. 209. No se deberían leer avisos antes o después de la homilía, a no ser que se deba recordar al pueblo algo sobre la colecta o dar alguna indicación litúrgica o sacramental. La profesión de fe. 265. El celebrante vuelve a la sede. Puede sentarse para reflexionar en silencio después de la homilía. Si la colecta se está realizando en este momento puede acompañarse con música. Después, de pie, canta o dice las primeras palabras del credo. Este debe decirse todos los domingos y solemnidades y puede decirse en otras ocasiones cuando parezca apropiado. 210. Todos se inclinan profundamente en, y por obra del Espíritu Santo, hasta, se hizo hombre, y en la solemnidad de la Navidad y de la Anunciación todos se arrodillan en estas palabras. Oración de los fieles u oración universal. 266. Con las manos juntas, el sacerdote introduce a la oración de los fieles. El ayudante le sostiene el libro. El diácono, el cantor, el lector u otra, persona, idónea, lee las intenciones desde el ambón. Todos contestan a cada intención con la misma respuesta breve, cantada o recitada, también pueden orar en silencio. Al final, el celebrante separa las manos y canta o recita la oración conclusiva, y junta las manos, como siempre, al acabar.
Quien haya leído las intenciones se vuelve hacia el celebrante durante esta oración y después del Amén, abandona el ambón. Liturgia eucarística. 267. La liturgia de la palabra lleva a la celebración del sacrificio del Señor en la liturgia eucarística. Presente ya en su pueblo, en su sacerdote y a través del ministerio de la palabra, Jesús se hace total y sustancialmente presente bajo las apariencias del pan y del vino. Está presente como sacrificio y alimento de los miembros de su cuerpo, la Iglesia, que son atraídos al culto perfecto del Padre por el Espíritu Santo. 211. 268. Por esta razón, nuestro rito es la actualización litúrgica de la acción central de la Última Cena, que consta de 4 partes. Jesucristo toma el pan y el vino, la preparación de las ofrendas u ofertorio. Da gracias por estas ofrendas y las bendice, plegaria eucarística y consagración. Parte el pan, rito de la fracción del pan. Da la Eucaristía a sus apóstoles, rito de la comunión. El ceremonial de la liturgia eucarística expresa la realidad sublime del sacrificio banquete como un proceso litúrgico que se mueve a través de estos pasos de la celebración, distintos pero relacionados. Preparación del altar y de las ofrendas. 269. Los 3 pasos del rito de las ofrendas indican la primera etapa de la liturgia eucarística, empezando con la sencilla señal de la preparación del altar. En este momento se alcanza el punto central o cumbre de la celebración hasta después de la comunión. Preparación del altar. 270. El celebrante y el pueblo se sientan mientras los ayudantes preparan el altar. Traen el cáliz, o cálices, el corporal y purificador, el misal, el atril y cualquier otro vaso que contenga formas. El acólito o un ayudante extiende el corporal en el centro del altar, tal como se describe en el apéndice 4, el corporal, NN. 816 a 824. El ayudante pone en el lado derecho del altar el cáliz, CES, y el purificador, a no ser que el cáliz, CES, se prepare en la credencia. El misal y el atril quedan mejor formando ángulo a la izquierda del corporal. 212. Cualquier otro vaso sagrado con formas se colocará con cuidado en el corporal. Si hay demasiados vasos sagrados con formas, pueden colocarse fuera del corporal. Si se usa palia, se pondrá a la derecha del corporal. La llave del sagrario se puede dejar cerca de este o a la derecha del corporal. El celebrante va directamente al altar, si no hay procesión de las ofrendas, cuando los ayudantes hayan preparado los vasos sagrados y el misal. Procesión de las ofrendas. 271. Los que van a llevar las ofrendas se reúnen junto a la mesa de las ofrendas y reciben los vasos sagrados y las vinajeras. Los ayudantes o un ayudante, que no lleve cirio, les acompañan desde la mesa de las ofrendas hasta el altar. El pan va en una patena o en un copón, y las vinajeras, con el agua y el vino. También pueden traer las ofrendas para los pobres. No llevarán los cálices y otros vasos vacíos. En ciertas ocasiones pueden llevar objetos simbólicos, en particular muestras de trabajo. Si bien el sentido común excluirá cualquier acción que desvirtúe el sentido esencialmente eucarístico de esta ofrenda. La procesión de las ofrendas se puede acompañar con un canto u otra forma musical. 213. 272. El celebrante, normalmente, recibe las ofrendas de pie en la parte delantera del presbiterio, acompañado por 2 ayudantes. De manera digna y amable, muestra agradecimiento por la generosidad expresada por esta acción. Los ayudantes recibirán de él el pan y el vino así como otros objetos y los llevarán al altar o a la credencia. El celebrante no debe llevar nada al altar. Si la colecta ya se ha realizado y se ha presentado dinero, este no se pone en el altar sino en un lugar adecuado. 214. Preparación de los dones. 273. El celebrante se acerca al centro del altar y hace reverencia. El diácono, acólito o ayudante le presenta la patena principal, para indicar que las ofrendas vienen de la comunidad. Entonces, con ambas manos eleva, ligeramente, la patena sobre el altar y dice: «Bendito seas, Señor». Ligeramente, por debajo del nivel de los ojos. Este es un gesto significativo porque estamos en un rito de ofertorio. 215. 274. Durante esta oración levanta solo un vaso sagrado que contenga pan.
dice la oración en secreto si se está cantando en este momento o, si no se canta, el sacerdote dice en voz alta la oración, y entonces el pueblo aclama, bendito seas por siempre, Señor. Si esta oración la dice en voz alta, no deja la patena en el corporal hasta que el pueblo haya respondido. Cuando no hay canto, el celebrante puede optar también por decir las oraciones en secreto 216. Parece más conveniente colocar la patena principal en el centro de la parte delantera del corporal. El copón y otras patenas se habrán colocado en la parte posterior del corporal, o si hay muchos vasos, en otras partes del altar 217. 275. A no ser que el diácono prepare el cáliz, ces, en el altar o en la credencia, el celebrante se dirige a la derecha del altar, donde el ayudante ha colocado el cáliz, ces. Tomando el purificador con su mano derecha, y el cáliz en su mano izquierda, puede limpiar el interior del mismo. Luego toma el purificador con la mano izquierda y lo mantiene junto al cáliz, mientras que con su mano derecha coge la vinagera. Echa vino en el cáliz, ces. Puede utilizar el purificador para recoger las gotas de vino que se hayan caído, y lo frota para eliminar cualquier resto de vino dentro de la copa. Si solo él tomara la preciosa sangre, debería haber vino para asumirlo reverentemente de un solo trago. Pasando el purificador a su mano izquierda otra vez, y sirviéndose de las vinajeras, echará una pequeña cantidad de agua en el cáliz, ces, diciendo en secreto, el agua unida al vino sea 36 signo, 218. 276. Pone el cáliz, ces, en el corporal. Si usa un cáliz, puede llevarlo desde la esquina del altar a la parte derecha del corporal, con la mano izquierda, luego, sosteniendo el purificador con sus manos juntas, camina hacia el centro y encara el altar, coloca el purificador con cuidado a la derecha del corporal, y levanta el cáliz con la mano derecha en el nudo, y con la mano izquierda en la base. Levanta el cáliz, ligeramente, sobre el altar, es decir, justo debajo del nivel de los ojos, mientras dice, bendito seas, Señor. En secreto o en voz alta. Si lo dice en voz alta no baja el cáliz al corporal hasta que el pueblo haya respondido. Si usa palia, la coge con la mano derecha y cubre el cáliz, quedando la mano izquierda en el altar. 277. Junta las manos, retrocede un poco, se inclina profundamente, y dice en secreto, acepta, Señor, nuestro corazón contrito. 219. Se endereza, se gira hacia la derecha y camina hacia la esquina del altar para el lavabo, a no ser que inciense las ofrendas, tal y como se describe en el capítulo siguiente. Con las manos sobre la jofaina forma un cuenco cuando el ayudante le echa el agua. Mientras, en secreto, dice la oración, lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. Si es el caso, escurrir el agua de las manos en la jofaina, antes de tomar la toalla que le tiende el ayudante. Se seca con calma, sin prisas. Coloca la toalla en el antebrazo del ayudante o se la da al segundo ayudante. Al inclinarse ligeramente manifiesta su agradecimiento antes de girarse y volver al centro del altar con las manos juntas. 278. Extiende las manos y dice, orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. 220. Y junta las manos. Debe mirar al pueblo mientras dice estas palabras, invitándoles a participar en la ofrenda fructuosa del sacrificio del Señor. En vez de, hermanos, puede decir, hermanos y hermanas, amigos, amados, etc. Si está celebrando de espaldas al pueblo, se vuelve hacia él por la derecha y dice, orad, hermanos, y luego se vuelve por la izquierda, completando el círculo, pero solo después de que el pueblo haya respondido. 279. Luego, el sacerdote, con las manos extendidas, dice la oración sobre las ofrendas. La recita o canta en voz alta, y una vez acabada junta las manos. Antes de comenzar la plegaria eucarística, sería apropiado hacer una breve pausa. Plegaria eucarística. 280. Esta gran oración de acción de gracias y santificación es el centro y cumbre de toda la celebración 221. Por razones pastorales, en algunas ocasiones, el celebrante puede introducir la oración con unas palabras cuidadosamente escogidas. 281. El celebrante prepara el texto antes de comenzar el diálogo que introduce el prefacio de la plegaria eucarística 222.
En El Señor esté con vosotros, extiende las manos, y las vuelve a juntar, mirando al pueblo. En Levantemos el corazón, extiende las manos y las eleva, preferiblemente a la altura de los ojos, volviéndolas a bajar a la altura normal cuando dice o canta, demos gracias al Señor, nuestro Dios, pero no junta las manos en demos gracias. Si celebra de espaldas al pueblo, no se vuelve hacia él mismo en este diálogo 223. 282. Mantiene sus manos extendidas mientras recita o canta el prefacio, inclinando la cabeza cuando se incluyen nombres de santos en el texto. Junta las manos en las últimas palabras del prefacio, y con el pueblo, canta o recita el Sanctus. Puede bajar los ojos de forma recogida durante esta aclamación, pero no se inclina durante el Sanctus. 283. Mientras el pueblo, si es costumbre, se arrodilla después del Sanctus, el celebrante debe hacer una pausa breve. Esto introduce una atmósfera de silencio y respeto que es apropiada para el centro de la acción sagrada. Luego, extiende sus manos y continúa la plegaria eucarística, que recita en voz alta o canta de acuerdo con lo que disponga cada canon 224. 284. Para las 4 plegarias eucarísticas principales, hay que tener en cuenta las siguientes variaciones textuales y ceremoniales. 225. Plegaria eucarística y canon romano. 285. Como plegaria eucarística por excelencia de nuestro rito, el canon romano puede utilizarse en cualquier tiempo. 226. Debe usarse cuando tiene comunicantes y anquigitur propios. Es conveniente en las fiestas o memorias de los santos y mártires incluidos en este texto, y los domingos, a no ser que razones pastorales aconsejen otra plegaria. 286. El celebrante inicia esta plegaria con las manos extendidas, y las une en por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Después traza, con la mano derecha, una sola vez, el signo de la cruz sobre las ofrendas, mientras que la mano izquierda descansa sobre el altar. Junta las manos de nuevo y las extiende en, ante todo, por tu Iglesia Santa y Católica. Nombra al Papa, al obispo de la diócesis donde se celebra la misa, añadiendo una referencia general, y sus obispos auxiliares, si los hubiera en la diócesis. 287. En el memento de vivos, junta las manos, y reza en silencio, quizá inclinando un poco la cabeza y bajando los ojos. Debe recordar a aquellos por quienes tiene intención de orar. Extiende las manos y continúa la oración. Reunidos en comunión con toda la Iglesia. Comunicantes, puede nombrar todos los santos que aparecen o omitir los que están entre paréntesis. Se inclina en los nombres sagrados y en el nombre del santo del día. Nunca debe añadir el nombre de otro santo a esta antigua lista fija de santos. En el misal, se establecen variaciones en el comunicantes para algunas solemnidades. 227. Junta las manos en, por Cristo, nuestro Señor. Amén, pero puede omitir estas palabras, lo cual parece preferible cuando celebra con el pueblo. 288. Mantiene las manos extendidas en, acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda. Anquigitur. Se establecen cambios en este texto para ciertos días u ocasiones. 228. Junta las manos y extendiéndolas con las palmas hacia abajo, sobre las ofrendas, en la epíclesis, dice, bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda. 229. Y de nuevo junta las manos. La consagración se describe más adelante, en la plegaria eucarística, y solo hay una excepción, y es que eleva los ojos el celebrante cuando dice, y, elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso. Plegaria eucarística 2. 289. El canon basado en la anáfora de Hipólito es mejor usarlo en días ordinarios de entre semana, pero no de modo habitual en domingos y solemnidades. 230. Puede usarse íntegro con su prefacio propio, o con otro prefacio, en especial los que presentan en forma más resumida el misterio de la salvación, como los prefacios de los domingos del tiempo ordinario y con los prefacios comunes. 231. 290. Después de extender sus manos en, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, el celebrante junta las manos y, manteniéndolas extendidas con las palmas hacia abajo sobre las ofrendas, en la epíclesis, dice, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. La junta nuevamente y traza la señal de la cruz, una vez,
sobre las ofrendas en cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Junta las manos y se inclina en el santo nombre. La consagración se describe más adelante. Plegaria Eucarística 3. 291. Esta plegaria, que subraya fuertemente el carácter sacrificial, deriva en gran parte del canon romano. Será mejor utilizarla los domingos, solemnidades y fiestas, con un prefacio adecuado. 232. 292. Después de extender las manos dice: Santo eres en verdad, Padre, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Luego, junta las manos y, manteniéndolas extendidas con las palmas hacia abajo, sobre las ofrendas, en la epíclesis, dice: Por eso, Padre, te suplicamos. Después, junta las manos y traza la señal de la cruz, una vez, sobre las ofrendas en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, y vuelve a juntar las manos inclinándose en el santo nombre. La consagración se describe más adelante. Plegaria Eucarística 4. 293. Este canon majestuoso, adaptado del texto más largo de la gran anáfora de San Basilio, es mejor reservarlo para ocasiones solemnes o para una comunidad que tenga un gran conocimiento de la Escritura. Al proclamar y ofrecer alabanzas toda la historia de la salvación, se utiliza siempre como un todo con su propio prefacio. Por tanto, no se usa cuando una misa tiene prefacio propio. 233. 294. Mantiene las manos extendidas desde Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande, hasta llevando a plenitud su obra en el mundo. Luego, junta las manos y, manteniéndolas extendidas con las palmas hacia abajo, sobre las ofrendas, en la epíclesis, dice: Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas. Junta las manos y traza el signo de la cruz sobre las ofrendas en cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, vuelve a juntar las manos inclinándose en el santo nombre. Mantiene sus manos juntas justo hasta después de, y, mientras cenaba con sus discípulos. La consagración se describe más adelante. La epíclesis. 295. En la plegaria eucarística, la epíclesis lleva a la consagración. Se invoca al Espíritu Santo para que obre la transustanciación de las ofrendas del pan y del vino. 234. Como ya se ha indicado en las 4 plegarias eucarísticas más importantes, el celebrante mantiene las manos extendidas sobre las ofrendas, sin tocarlas, con las palmas hacia abajo. Durante la epíclesis se aconseja bajar la voz y disminuir el ritmo de las palabras, para llevar al pueblo al momento de la consagración. La campanilla debe sonar brevemente antes de que comience la epíclesis. 235. Narración de la institución y consagración. 296. En el momento más sagrado del sacrificio eucarístico, el celebrante puede guiarse por la sabiduría pastoral del Papa Juan Pablo II. El culto eucarístico madura y crece cuando las palabras de la plegaria eucarística, y especialmente las de la consagración, son pronunciadas con humildad y sencillez, de manera comprensible, correcta y digna, como corresponde a su santidad, cuando este acto esencial de la liturgia eucarística es realizado sin prisas, cuando nos compromete a un recogimiento tal y a una devoción tal, que los participantes advierten la grandeza del misterio que se realiza y lo manifiestan con su comportamiento. 236. 297. Si no se han arrodillado después del Sanctus o en la epíclesis, el pueblo estará de rodillas, a no ser que lo impida la estrechez del lugar o la aglomeración de la concurrencia o cualquier otra causa razonable, durante la consagración. 237. El celebrante hará una pausa hasta que el pueblo se arrodille. Consagración del pan. 298. Después de la epíclesis, el celebrante junta las manos. Si necesita quitar la humedad o el polvo de los dedos índices y pulgares, puede frotarlo suavemente en el corporal en el cual, la víspera de su pasión, o en las palabras equivalentes. 299. Toma una forma grande en sus manos tomó pan, con el dedo índice y pulgar de cada mano, o con otros dedos si la forma es muy grande. No toma con las manos la patena o el copón. 238. Tampoco parte o desmenuza el pan lo partió. 239. 300. Se inclina ligeramente hacia adelante mientras dice las palabras de la consagración que han de pronunciarse con claridad, como requiere la naturaleza de estas. 240.
tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Si conoce las palabras de la consagración de memoria, puede mirar al pan, y no hacia el libro o hacia el pueblo 241. Puede bajar la voz ligeramente así como el ritmo de las palabras, para que tanto el mismo como el pueblo sean atraídos por la acción sublime de Cristo en su iglesia. 301. La elevación de la hostia debe ser un mostrar el cuerpo de Cristo al pueblo de manera respetuosa y con pausa. Después de decir las palabras de la consagración, el celebrante permanece de pie, erguido, manteniendo aún la hostia, que reverentemente levanta sobre el corporal. Es preferible llevar la hostia al menos hasta la altura de los ojos, donde se oculta la cara del celebrante. La acción es más significativa si levanta más la hostia sin estirarse. 242. 302. Cuando sostiene la hostia con los dedos índice y pulgar de ambas manos, los otros dedos deben permanecer juntos y doblados, o puestos de modo que no tapen la hostia de la vista del pueblo. Es preferible parar un momento y luego bajar la hostia lentamente y con reverencia hacia la patena. 243. Luego, poniendo ambas manos en el corporal, hace una genuflexión adorándolo, sin prisa y sin inclinar la cabeza. 244. Consagración del vino. 303. El celebrante quita la paria, a no ser que el diácono o el acólito la hayan quitado durante la epíclesis. En las palabras, tomó este cáliz glorioso, o sus equivalentes en las distintas plegarias eucarísticas, toma el cáliz, preferiblemente cogiendo el nudo con la mano derecha y sosteniendo la base con la mano izquierda, manteniéndolo recto, no inclinado hacia él, lo levanta un poco sobre la superficie del altar, y luego se inclina mientras dice de forma distinta las palabras de la consagración. Ya que se inclina ligeramente, con naturalidad, dirige su mirada al cáliz, no hacia el libro, mientras dice, tomad y bebed. Haced esto en conmemoración mía, manteniendo el mismo tono de voz y ritmo de las palabras que en la consagración del pan. 304. Estando erguido, eleva el cáliz con cuidado, con ambas manos, encima del corporal. Es preferible levantar la base del cáliz hasta la altura de los ojos, o más alto. Se detiene un momento antes de bajar el cáliz despacio y con reverencia el corporal. 245. Luego, pone ambas manos en el corporal y hace una genuflexión en adoración, sin prisa y sin inclinar la cabeza. Si se usa palia, la coloca sobre el cáliz antes de hacer la genuflexión. 305. El sacerdote puede decir mentalmente una oración de adoración en las elevaciones, pero nunca de forma audible. En cada elevación puede tocarse la campanilla, de acuerdo con la costumbre local. 246. Si se utiliza incienso, se inciensa la hostia y la preciosa sangre en cada elevación, como está descrito en el capítulo siguiente. Aclamación después de la consagración. 306. Con las manos juntas y mirando al pueblo, el celebrante canta o dice, este es el sacramento de nuestra fe. 247. Guiado por el coro, el pueblo responde una de las aclamaciones previstas en el misal. Otra posibilidad es recitar la aclamación. El pueblo debe estar familiarizado con todas las opciones posibles de esta aclamación. 248. Después, el celebrante extiende las manos y continúa la plegaria eucarística. Variaciones. 307. Se deben tener en cuenta los siguientes cambios ceremoniales y textuales para las 4 plegarias eucarísticas más importantes. 249. Plegaria Eucaristicae. 308. El celebrante extiende las manos en la anamnesis. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa, y después de tu sumo sacerdote Melquisedec, junta las manos, da un paso hacia atrás y se inclina profundamente. 250, mientras dice, te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada. Se endereza y se signa sin prisa en, seamos colmados de gracia y bendición. Juntando sus manos brevemente antes de extenderlas para continuar la conmemoración de la muerte. Puede omitir, por Cristo, nuestro Señor. Amén. Todas estas oraciones deben fluir con calma. 309. Acuérdate también, Señor, de tus hijos N y N. El celebrante junta las manos y en silencio reza por los difuntos, especialmente por los que se ofrece la misa, que no se nombran en voz alta.
extiende las manos y continúa, a ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles. Junta las manos por Cristo, nuestro Señor. Amén, pero parece más conveniente mantener las manos extendidas si esto se omite. 310, y a nosotros, pecadores, con la mano derecha golpea el pecho, mientras que la otra permanece en el corporal. Extiende las manos que confiamos en tu infinita misericordia. Después puede nombrar todos los santos mencionados en la lista o omitir aquellos que aparecen entre corchetes. Se inclina en el nombre del santo del día. Nunca debe añadir el nombre de ningún otro santo a esta antigua lista que es fija. Junta las manos por Cristo, Señor nuestro. Estas palabras forman parte ahora del preludio que introduce la gran doxología, que se describe más adelante. Plegaria Eucarística 2. 311. El celebrante extiende las manos en la anamnesis. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, y continúa con las manos extendidas mientras dice, acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Luego nombra al Papa, al obispo de la diócesis donde celebra la misa, añadiendo una referencia general, y a sus obispos auxiliares, si los hubiera en la diócesis. 312. La intención particular por los difuntos. Recuerda a tu hijo, hija, solo se añade en los funerales y en las misas por los difuntos. El nombre del santo del día nunca se inserta en este texto. Junta las manos y cantar tus alabanzas, introduciendo la gran doxología que se describe más adelante. Plegaria Eucarística 3. 313. El celebrante extiende las manos en la anamnesis. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo. Y en la ofrenda. Continúa con las manos extendidas, que Él los transforme en ofrenda permanente. Nombra el santo del día o del patrón de la Iglesia 251. Después nombra al Papa, al obispo de la diócesis donde se celebra la misa, añadiendo una referencia general, y a sus obispos auxiliares, si los hubiera en la diócesis. Después de la oración por los vivos y difuntos, junta las manos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes, como introducción a la gran doxología, que se describe más adelante. 314. La fórmula más larga de conclusión por los difuntos. Recuerda a tu hijo, hija, se usa solo en los funerales o misas por los difuntos. En este caso, junta sus manos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes, como preludio de la gran doxología, que se describe más adelante. Plegaria Eucarística 4. 315. El celebrante extiende las manos en la anamnesis. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención. Y en la ofrenda. Continúa con las manos extendidas, y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio. Y luego nombra al Papa, al obispo de la diócesis donde se celebra la misa, añadiendo una referencia general, y a sus obispos auxiliares, si los hubiera en la diócesis. 316. En esta plegaria eucarística, no hay ninguna fórmula específica para nombrar a los difuntos, y tampoco para nombrar al santo del día o al patrón. Junta las manos te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes, como introducción a la gran doxología, que se describe más adelante. La doxología de la plegaria eucarística. 317. La gran doxología de la plegaria eucarística es una majestuosa expresión del misterio de la Trinidad en el sacrificio eterno. La doxología se canta o recita por el celebrante. El pueblo participa en la doxología cantando o aclamando el gran Amén, al que se le debe dar especial énfasis en la catequesis litúrgica. El pueblo no canta o recita la doxología acompañando al celebrante 252. 318. El celebrante eleva el cáliz con la mano derecha, y la patena con la izquierda. No mantiene la hostia levantada en la patena, ya que este gesto significa una ofrenda sacrificial, más que un mostrar al pueblo. Es preferible mantener los vasos sagrados sobre el corporal en vez de separarlos mucho. Deben ser alzados en alto, al menos al nivel de los ojos, pues este gesto es muy significante. El cáliz y la patena no se colocan en el corporal hasta que el pueblo haya respondido aclamando o cantando, Amén.
Si se usa paria, el celebrante vuelve a cubrir el cáliz, usando la mano derecha, la mano izquierda descansa en la base del cáliz, para evitar accidentes mientras se coloca la paria, o en el corporal. Si asiste un diácono, permanece de pie a la derecha del celebrante y levanta el cáliz cuando el celebrante levanta la patena con ambas manos. Rito de la comunión. 319. En el banquete pascual Cristo da su cuerpo y su sangre a su esposa la Iglesia. 253. Los ayudantes y el pueblo estarán de pie, si no lo estaban desde antes o después de la aclamación. Con las manos juntas, el celebrante, mirando al pueblo, canta o recita la introducción al Padre Nuestro. Utiliza una de las opciones, o una fórmula similar a las que se prevén en el breviario, o palabras propias, preferiblemente una frase sucinta. Extiende las manos mientras todos cantan o recitan el Padre Nuestro. Durante la oración puede dirigir la mirada a la hostia o mantenerla ligeramente levantada. 320. Mantiene las manos extendidas mientras canta o recita el embolismo del Padre Nuestro. Líbranos de todos los males, Señor. Junta las manos y se inclina ante el santo nombre al final de la oración. El pueblo responde cantando o recitando la aclamación: Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. 321. De nuevo extiende las manos para cantar o recitar: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles. Inclinándose en el nombre sagrado. Ya que las palabras de esta oración están dirigidas a Jesucristo, sería apropiado dirigir la mirada hacia la hostia. Luego, mirando al pueblo, canta o recita: La paz del Señor esté siempre con vosotros, extendiendo y juntando las manos. Cuando se celebra de espaldas al pueblo, se vuelve hacia él por su derecha para el saludo, y se gira hacia el altar también por su derecha, después de haber dado el signo de la paz. El signo de la paz. 322. Con las manos juntas y vuelto hacia el pueblo, el celebrante, o el diácono, invita al pueblo a darse fraternalmente la paz, según la costumbre local. 254. La invitación es una fórmula corta y no una pequeña homilía, si bien el celebrante, o el diácono, puede decir más palabras, inspirándose, tal vez, en las lecturas del día. En el rito de la paz el celebrante no abandona el altar, así que el diácono y algunos ayudantes se dirigen a él para recibir la paz. El signo de la paz se lo dan entre sí los que están más cerca. Los ayudantes no deben deambular por el presbiterio ni van por la iglesia dando la paz a todo el mundo. Puede utilizarse la fórmula: La paz del Señor esté siempre con vosotros, a la que se suele responder: y con tu espíritu, u otras palabras de acuerdo con la costumbre local. 255. 323. En el presbiterio, la forma tradicional romana de dar la paz es la siguiente. El que recibe la paz se inclina. Luego el que da el signo pone sus manos en la parte superior de los brazos, cerca de los hombros, del otro. El que recibe la paz aprieta sus manos en los codos del otro. Cada uno inclina la cabeza hacia adelante y ligeramente hacia su derecha, de modo que sus mejillas izquierdas casi se tocan. El que da la paz suele decir: La paz sea contigo, y el que la recibe contesta: y con tu espíritu. Después, retroceden un poco y se inclinan el uno hacia el otro, con las manos juntas de la manera habitual. La fracción. 324. El tercer momento de la cuádruple acción de Jesucristo es la fracción del pan. Esta acción significa que, puesto que el pan es uno, muchos somos un solo cuerpo, porque todos participamos de un solo pan. Vid 1 Soar 10, 17, 256. Durante el rito de la fracción del pan el coro o cantor canta el Agnus Dei y el pueblo responde, o cantan unidos o solo el coro, o se recita. Si deben fraccionarse muchas hostias, el Agnus Dei se puede repetir varias veces, hasta que se haya terminado la fracción, pero la última vez que se dice el Agnus Dei se termina con Danos la paz. 257. 325. La fracción de la hostia, S, se realiza sobre la patena, S, y no sobre el cáliz, CES. 258. El celebrante fracciona con muchísimo cuidado una hostia grande de arriba a abajo por el centro, sirviéndose de la marca que tiene por detrás. Es mejor no levantarla demasiado en el aire ni fraccionarla precipitadamente. Una hostia más grande debe fraccionarse sobre la patena grande, es decir, cerca de la superficie para que los fragmentos no caigan en cualquier sitio.
solo los concelebrantes ayudan al celebrante en la fracción. Los diáconos, acólitos y ministros extraordinarios nunca fraccionan la hostia, ya que este acto presidencial pertenece a los que están ordenados para celebrar la Eucaristía. La inmistión. 326. Cuando se ha realizado la fracción, el celebrante parte un pequeño fragmento de la hostia con su mano derecha y lo coloca con veneración en el cáliz diciendo: el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento para la vida eterna. Su mano izquierda descansa sobre el corporal 259. Este fragmento, en una hostia, se toma de la parte inferior de la porción de la izquierda. Si se usa paria, se quita para la inmistión, y se vuelve a poner, por el diácono. 327. Si los fragmentos de la hostia se adhieren a los dedos después de la fracción o de la inmistión, el celebrante frota, con suavidad, entre sí el pulgar y el índice, hasta limpiarlos, y siempre sobre la patena, no sobre el cáliz 260. Comunión. 328. La acción final de las 4 que hizo Jesucristo en la última cena es dar el cuerpo y la sangre de Cristo en la Sagrada Comunión. 329. Los fieles rezan en silencio, a no ser que estén todavía cantando el Agnus Dei, mientras el sacerdote dice en secreto cualquiera de las oraciones de preparación de la comunión: Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo. Oh Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo. Durante estas oraciones, junta las manos y se inclina hacia el nombre santo. Ya que las oraciones se dirigen a Jesucristo en la Eucaristía, debe mirar con reverencia la hostia, pero ni se inclina hacia adelante, ni necesita descansar sus manos juntas en el altar. En algunos países, todos se arrodillan después del Agnus Dei. 330. Colocando ambas manos en el corporal, el celebrante hace la genuflexión de adoración. Luego, toma ambas porciones de la hostia, y las coloca un poco separadas, entre el dedo pulgar derecho y el índice, o. Toma un fragmento considerable de la hostia grande. Levantando la patena con la mano izquierda directamente sobre el corporal 261, alza la hostia fraccionada o el fragmento, preferiblemente a la altura de los ojos, y dice: este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Mantiene elevado el cuerpo del Señor de la misma manera mientras dice con el pueblo una sola vez: Señor, no soy digno. Luego, coloca la patena en el altar. Comunión del sacerdote. 331. El celebrante, para asumir los fragmentos de la hostia, coloca uno sobre el otro, o sume solo un fragmento. Y dice en secreto: el cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Luego, sin prisa, recibe el cuerpo del Señor, manteniendo la mano izquierda en el corporal. Mientras sume de pie, es natural inclinarse ligeramente hacia adelante, si bien no se debe inclinar profundamente. Junta las manos y hace una pausa para asumir la Eucaristía con reverencia, preferiblemente sin masticar de manera ostensible, y si quiere, cerrando los ojos en oración. Si se adhieren fragmentos de la hostia a los dedos, frota entre sí los dedos índice y pulgar hasta limpiarlos, siempre sobre la patena y no sobre el cáliz 262. 332. Toma el purificador con su mano derecha, se lo pasa a la izquierda, y coge el cáliz con la derecha, mientras dice en secreto: la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Luego, con reverencia y sin prisa, bebe la sangre del Señor, manteniendo el purificador debajo de la barbilla. Si consume el contenido del cáliz, no debe inclinar mucho el vaso sagrado. Pone el cáliz en el corporal, pasa el purificador a la mano derecha y limpia cuidadosamente el borde, mientras que la mano izquierda está en el nudo o en la base. Si se usa paria, se quita antes de tomar el purificador y se coloca de nuevo si el cáliz está vacío. 333. Otra solución es: el celebrante puede tomar el cáliz con ambas manos, diciendo en secreto: la sangre de Cristo me guarde. Luego, con reverencia y sin prisa, bebe la sangre del Señor. Pone el cáliz en el corporal, toma el purificador con la mano derecha y cuidadosamente limpia el borde, manteniendo la mano izquierda en el nudo o en la base, a fin de evitar que se derrame la preciosísima sangre si el cáliz está lleno. Comunión de los fieles. 334. Primero, el celebrante da la comunión al diácono, al acólito y a los ayudantes.
El diácono la recibe bajo las 2 especies, en el altar. Los ayudantes pueden recibirla en el centro del presbiterio, acercándose al celebrante de 2 en 2. Otra solución sería que el celebrante pasase a lo largo de una fila de ayudantes formados a lo largo del presbiterio. Hacen la genuflexión antes de recibir la comunión, uno a uno, por parejas, o en grupo, o si es costumbre, pueden arrodillarse para recibir la Eucaristía. Luego, el celebrante lleva la patena o copón al lugar de la comunión, el comulgatorio u otro sitio donde sea la costumbre local de administrar la Eucaristía al pueblo. 335. Los fieles pueden recibir la Eucaristía de rodillas o de pie. 263. Se dirigen al celebrante o a otro ministro de la Eucaristía, en fila de 1 en 1, de 2 en 2, para recibirla de pie. Pueden colocarse a lo largo de la grada o alrededor de los límites del presbiterio, si es posible acercarse por varios lados, mientras que el celebrante u otros ministros administran la Eucaristía. La Eucaristía también se administra de esta manera cuando existe la costumbre de arrodillarse en el comulgatorio. 336. Cuando los fieles comulgan de rodillas no se exige de ellos otro signo de reverencia para con el Santísimo Sacramento, porque la misma genuflexión expresa adoración. Pero cuando se comulga de pie se recomienda encarecidamente que los que se acercan hagan una reverencia antes de la recepción del sacramento en lugar y tiempo oportuno para que no entorpezca el acceso y retiro de los fieles. 264. En nuestro rito, una señal de reverencia a la Eucaristía sería la genuflexión, o una inclinación para quienes no puedan hacer la genuflexión. Este acto de reverencia antes de recibir la comunión se puede realizar fácilmente y no retrasa la recepción de la comunión. La persona que va inmediatamente detrás del que comulga hace la reverencia mientras el anterior está recibiendo al Señor. 337. Cuando el que comulga se aproxima al celebrante, o cuando él se aproxima al que comulga, el celebrante levanta la hostia sobre la patena o copón y dice, el cuerpo de Cristo. El que comulga responde, amén, y recibe el sacramento, eligiendo entre recibirlo directamente en la boca o en la palma de la mano izquierda. 265. Para distribuir el cuerpo de Cristo con eficiencia, es preferible mantener el dedo pulgar sobre cada forma y el dedo índice por debajo, para poder poner la hostia en la lengua o en la palma de la mano con mayor seguridad. 338. Al administrar el cáliz, el celebrante, diácono u otro ministro autorizado, sostiene el cáliz con su mano derecha y el purificador en su izquierda. Mientras entrega el cáliz al que comulga, dice, la sangre de Cristo. El que comulga responde, amén, y bebe del cáliz. Es más fácil si el que administra el cáliz sostiene el purificador y limpia el borde de la copa con cuidado después de cada comunión, girando ligeramente la copa después de limpiarla. Se debe tener mucho cuidado cuando personas mayores o niños reciben el cáliz en sus manos. El ministro de la Eucaristía debería mantener agarrada la copa en estos casos y llevarla a los labios del que comulga, inclinándola ligeramente para ayudar. 266. 339. La comunión se da también por intinción, es decir, el celebrante moja con cuidado parte de la hostia en el cáliz y la pone en la lengua del que comulga, diciendo antes, el cuerpo y la sangre de Cristo. 267. Un diácono, un acólito u otro ministro extraordinario sostiene el cáliz. Otra solución es que, a falta de un ministro autorizado de la Eucaristía, el celebrante coloque el cáliz en una mesa, cubierta con un lienzo, y permanezca de pie cerca de ella mientras administra la Eucaristía. Puede sostener el cáliz y la patena con la mano izquierda, lo cual no es fácil. 268. Más detalles sobre la comunión bajo las 2 especies y otras opciones para administrar la Eucaristía se encuentran en el capítulo 10, el sacramento de la Eucaristía. 340. Durante la comunión, tanto se puede cantar la antífona como himnos apropiados, o cantar el coro, o poner música. Conviene, en caso de aglomeración, para mayor orden, ayudar al pueblo mientras va y viene. Nunca se debe hacer ir al altar fila por fila, porque esto podría obligar a comulgar a personas que no están preparadas o no puedan recibir la comunión, o que no sean católicos e incluso no cristianos. 269. 341. Es muy de desear que los fieles participen del cuerpo del Señor con pan consagrado en esa misma misa, en los casos previstos, participen del cáliz, de modo que aparezca mejor, por los signos exteriores,
que la comunión es una participación en el sacrificio que entonces mismo se celebra. 270. 342. Sin embargo, cuando el sagrario también se utiliza como lugar para dejar suplementariamente las hostias consagradas, el celebrante se dirige allí después de sumir la preciosa sangre, lo abre, hace una genuflexión y saca el vaso, sagrado, cierra la puerta, y lo, traslada al altar. Otra solución sería que, durante el Padre Nuestro o cuando el celebrante se prepara para la comunión, el diácono, el acólito u otro ministro extraordinario puede trasladar la Eucaristía desde el sagrario al altar. Inmediatamente después de la comunión de los fieles, el celebrante, u otro ministro, vuelve al altar y coloca todas las partículas en uno o varios copones. Luego, coloca la Eucaristía en el sagrario y hace la genuflexión antes de cerrar la puerta. La llave debe llevarse al altar y guardarla con el cáliz, a no ser que se requiera en otra misa o función litúrgica. 343. Si se adhieren fragmentos de la hostia en sus dedos después de distribuir la comunión, el celebrante u otro ministro de la Eucaristía frota con suavidad sobre la patena o el copón el pulgar y el índice hasta limpiarlos. 271. Si queda algo de la sangre de Cristo, se consume, inmediatamente después de la comunión. 272. En el altar o preferiblemente en la credencia, por el celebrante, diácono o acólito, ayudado por otros si es necesario. Purificaciones. 344. El celebrante, o el diácono o el acólito, pueden purificar los vasos sagrados en el lado derecho del altar o en la credencia. 273. Sin embargo, para evitar distraer al pueblo en su acción de gracias, parece preferible realizar las abluciones en la credencia. Al purificar los vasos, hay dos tendencias que se deben evitar. Un esfuerzo demasiado escrupuloso para encontrar las partículas más pequeñas, y un modo aparentemente informal y despreocupado que podría implicar, al menos, una falta de respeto a la Eucaristía. 345. Después de colocar las formas en el sagrario, el celebrante de pie en el centro del altar, consume lo que queda de la preciosa sangre, ayudado por otros si es necesario. Luego, lleva el cáliz y la patena o los otros vasos sagrados al lado derecho del altar, o los ayudantes los llevan a la credencia, si las purificaciones se realizan allí. Primero se asegura de que todos los fragmentos van al cáliz, o al copón, cubriendo los dedos de la mano derecha con el purificador, sin frotar la superficie con movimientos circulares, sino empujando suavemente todos los fragmentos dentro del cáliz. 346. Mientras el ayudante derrama una cantidad razonable de agua y vino en el cáliz o en el copón, el celebrante puede poner los dedos encima para que los fragmentos adheridos a los dedos caigan dentro. Puede apartar los dedos para indicar al ayudante que deje de echar agua. Seca sus dedos y, si es necesario, da vueltas al vaso para asegurarse de que los fragmentos están desprendidos de la superficie interior. Si es necesario, utiliza los dedos para hacer caer los fragmentos adheridos al vaso. Luego, bebe la ablución. 347. Si hay varios copones para purificar, puede no ser fácil limpiarlos, en seco, con el purificador. Por tanto, se puede echar agua en un copón, sobre los dedos, seca los dedos y echa la ablución en el siguiente, y así sucesivamente, hasta que al final lo vierte en el cáliz y lo bebe. 348. Durante las purificaciones, el celebrante, diácono o acólito, dice en secreto: haz, Señor, que recibamos con un corazón limpio. Después de beber la ablución, si es necesario, el celebrante se limpia los labios con el purificador. Deja el purificador en el altar o en la credencia, donde el ayudante cubre el cáliz. 349. Si las purificaciones se dejan para después de la misa, los vasos sagrados se llevan a la credencia, se colocan sobre un corporal y se cubren con un velo, cubrecáliz. 274. El celebrante, el diácono, o el acólito, vuelve inmediatamente después de la misa para realizar las purificaciones con la asistencia de los ayudantes. Esta práctica parece preferible solo si hay demasiados para purificar. Sin embargo, presenta algunos problemas, por ejemplo, que el celebrante u otro ministro se olviden de purificarlos después de la misa, o que los ayudantes se los lleven a la sacristía antes de que hayan sido purificados. Las purificaciones no deben hacerse en la sacristía.
Sobre el lavado de los lienzos después de la misa y las soluciones prácticas en percances con el cariz, se trata en el apéndice 6, accidentes, NN. 848 a 57. 350. Durante la comunión, un ayudante quita el misal y el atril del altar. Cuando el celebrante vuelve a la sede, los ayudantes van al altar y doblan el corporal, cf. apéndice 4, NN. 816 a 24, llevándolo junto con el cáliz y cualquier otro vaso sagrado a la credencia. El altar está ahora como antes de la preparación de las ofrendas. Sin embargo, el celebrante puede decidir recitar la oración después de la comunión e impartir la bendición final desde el altar. En este caso, después de llevar el corporal y los vasos sagrados a la credencia, el misal y el atril pueden ponerse en el centro, donde estaba el corporal. Antes de que el celebrante vaya al altar, un ayudante puede pasar las páginas del misal hasta la oración propia del día. Después de la comunión. 351. Después de la purificación de los vasos sagrados, o mientras el diácono o acólito se los llevan, el celebrante va a la sede y se sienta. Después de la Sagrada Comunión hay un momento de silencio, o se canta un salmo, o un canto de alabanza. Incluso después de que se haya cantado un himno o motete, debe haber una pausa definida para rezar en silencio. Si se canta un himno durante o después de la comunión, no se recita la antífona de comunión 275. 352. El celebrante se pone de pie en la sede o vuelve al centro del altar. El pueblo debe ponerse de pie cuando lo hace el celebrante, porque el oremos no es una invitación a ponerse de pie. Luego, el celebrante canta o dice, oremos, con las manos juntas. Si no ha habido un momento de silencio, puede haberlo ahora durante unos minutos transcurridos los cuales, canta o recita la oración para después de la comunión, con las manos extendidas, juntándolas al concluirla. En la sede, un ayudante sostiene el libro delante de él durante la oración. 353. Los avisos deben comunicarse en este momento. Deben ser breves. 276. Si los avisos son un poco largos, el celebrante o el diácono invita al pueblo a sentarse. Rito de conclusión. 354. De cara al pueblo, el celebrante extiende las manos y canta o dice, el Señor esté con vosotros. Si se utiliza la forma simple de bendición, de cara al pueblo, con las manos juntas 277, canta o recita, la bendición de Dios Todopoderoso, 278. Luego hace la señal de la cruz, una vez, de forma clara y sin prisa sobre el pueblo, mientras dice, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos responden cantando o recitando, Amén. 355. Si se utiliza la bendición solemne, el diácono o celebrante invita al pueblo a inclinarse para la bendición, usando la fórmula prevista en el misal o unas breves palabras similares. Luego, el celebrante extiende las manos, con las palmas hacia abajo, como en la epíclesis, pero esta vez un poco más elevadas y separadas con naturalidad, mientras canta o recita las 3 deprecaciones a las que el pueblo responde, Amén. Para indicar el momento de la respuesta, parece mejor bajar la voz en las últimas palabras de cada una de estas deprecaciones. Une sus manos e imparte la bendición después de la tercera deprecación. 356. Si se usa una de las oraciones sobre el pueblo, se sigue el mismo procedimiento que en una bendición solemne. Extendiendo las manos sobre el pueblo, la junta al final de la oración antes de que todos respondan, Amén, pero usando una forma característica de la bendición de Dios Todopoderoso. 357. De cara al pueblo, el diácono o el celebrante canta o recita la despedida, con las manos juntas, usando solo una de las opciones previstas 279. El pueblo responde cantando o diciendo, Demos gracias a Dios. La celebración de la liturgia concluye en este momento en que los fieles de Cristo son enviados al mundo, alabando y bendiciendo al Señor como miembros vivos de su cuerpo entre los pueblos. Por tanto, nadie debe añadir avisos o comentarios después de la despedida. Sin embargo, si sigue inmediatamente otra acción litúrgica, se omite el rito de despedida. 358. A no ser que el celebrante continúe de pie allí, va al altar y lo besa de la misma manera que al comienzo de la misa.
Va al centro del presbiterio donde los ayudantes deben estar ya en posición para la procesión, se inclina profundamente ante el altar o hace una genuflexión si el sagrario está en el presbiterio. Si hay muchos ayudantes u otros en la procesión, debería quedarse mirando al altar y no volverse hasta que los otros se hayan movido. Durante el himno final o una música de salida, la procesión vuelve a la sacristía o a la habitación donde se revistieron. Después de la liturgia puede continuar una música apropiada o permanecer en silencio en atención a los que se quedan rezando en la iglesia. 359. En la sacristía, todos se inclinan ante el crucifijo o imagen. Otra solución es inclinarse ante la cruz procesional, mantenida por el cruciferario que, junto con los portadores de los hachones, se sitúa de cara al celebrante y los otros ayudantes. El celebrante puede utilizar una fórmula acostumbrada para indicar que la acción litúrgica ha concluido. 280. Después, en silencio y sin prisa, los ayudantes realizan las tareas asignadas bajo la dirección del ayudante jefe o del sacristán. 281. El celebrante se quita los ornamentos. Por respeto al sacristán, debería dejarlos ordenados en el lugar correspondiente de cada ornamento o sobre la mesa. 360. El celebrante, de ordinario, vuelve a la iglesia para hacer su acción de gracias. Sin embargo, los domingos u otras ocasiones apropiadas podrá saludar a la gente en un lugar conveniente, normalmente antes de quitarse todos los ornamentos sagrados. Puede desprenderse de la casulla y dársela al ayudante antes de saludar a los asistentes a la puerta de la iglesia. Luego, regresa a la sacristía o habitación donde se revistió, y se quita los ornamentos de la celebración litúrgica. En la iglesia o en otro lugar hace su acción de gracias. Otros deberían encargarse de todos los detalles materiales de la iglesia y sacristía, de este modo el sacerdote estará libre para realizar su función pastoral con el pueblo o para su oración personal después de celebrar el sacrificio del Señor. Rito de la bendición y aspersión del agua bendita. 361. Los domingos es recomendable que el rito de la bendición y aspersión del agua bendita, asperges, ocupe el lugar del rito penitencial de la misa. 282. Se use en la iglesia o en las propias casas, toda el agua bendita debería bendecirse de forma pública, para que los fieles puedan percibir el significado bautismal de este popular sacramental. 362. El acetre y el hisopo, aspergillum, pueden prepararse en la credencia. Se prepara también un recipiente con sal si se va a usar. 283. Otra posibilidad es que un ayudante lleve el acetre y sal al presbiterio en la procesión de entrada. Sin embargo, cuando hay que bendecir una gran cantidad de agua, se llena un recipiente y se coloca en una pequeña mesa cerca de la sede, con un acetre vacío y un hisopo, junto a una jarra para que pueda transferirse un poco de agua al acetre antes de que comience el rito de la aspersión. 363. La misa comienza, como de costumbre, desde la sede. El que lleva el libro y el ayudante sostienen el acetre con agua y el hisopo y la sal y permanecen de pie a ambos lados del celebrante girados hacia él. Después de la señal de la cruz y del saludo, introduce la bendición del agua, usando o adaptando la forma sugerida o utilizando sus propias palabras. Invita al pueblo a rezar. Después de una pausa para la oración en silencio, con las manos juntas, dice una de las 3 oraciones previstas en el misal para la bendición del agua. No obstante, la tercera opción se reserva para el tiempo pascual. Hace la señal de la cruz sobre el agua y bendice el agua, luego bendice la sal, la toma del diácono, maestro de ceremonias, acólito o ayudante y la echa en el agua. Si se ha bendecido una gran cantidad de agua, el diácono, maestro de ceremonias, acólito, o a falta de estos, el mismo celebrante, toma la jarra y la llena de agua bendita, que echa en el acetre para la aspersión. 364. Recibe el hisopo del diácono, maestro de ceremonias, acólito, o ayudante y se asperge a sí mismo, normalmente tocando su frente con el hisopo y trazando con él la señal de la cruz, o humedeciendo el dedo pulgar con el hisopo y luego haciendo la señal de la cruz en la frente con el pulgar. Luego, asperge a todos los concelebrantes, los ayudantes y a los clérigos que están en el coro. Al asperger un gran grupo, para simplificar, se acostumbra a asperger 3 veces, una al medio, otra a la izquierda y otra a la derecha. Tan pronto como el celebrante comienza a aspergerse, se canta un himno,
tradicionalmente el Aspergeme 284 o en Pascua Via Quam o cualquier otro himno apropiado o salmo que resalte el significado del agua, del lavado, de la vida bautismal, etc. 365. Atraviesa la iglesia aspergiendo sin prisa la asamblea, acompañado por el diácono, el maestro de ceremonias, el acólito, o el ayudante. Lleva el agua bendita en su mano izquierda y asperge con la derecha, o preferiblemente el diácono, el maestro de ceremonias, el acólito o el ayudante caminan a su derecha llevando el acetre, mientras que el celebrante asperge con la derecha y lleva la izquierda en el pecho como es habitual. Es preferible asperger al pueblo alternando a cada lado del pasillo mientras están de cara y no de espaldas. Como es costumbre, todos hacen la señal de la cruz cuando son aspergidos. Una vez que el celebrante termina de asperger al pueblo, coloca el hisopo en el acetre, se lo da al ayudante, y se dirige al presbiterio. 366. El celebrante se inclina ante el altar, o hace una genuflexión si el sagrario está detrás o en el altar, y se dirige directamente a la sede. El portador del libro va delante de él y, de cara al pueblo, con las manos juntas, dice o canta, Dios Todopoderoso. A no ser que la oración colecta de la misa siga inmediatamente, como en Adviento y Cuaresma. La misa, entonces, continúa con el Gloria. Un ayudante lleva el acetre o el hisopo a la credencia. Los ayudantes deben llevarse también el recipiente grande con agua bendita y la mesa pequeña, si impiden el acceso a la sede durante la liturgia. Pueden llevar el agua bendita a un sitio donde el pueblo pueda tomar un poco para sus casas. Colectas y estipendios. 367. Incorporar la colecta dentro del rito de la misa es un problema particular, debe ser resuelto respetando la integridad de la liturgia y las necesidades prácticas de la comunidad. En la misa dominical, el momento usual de la colecta es después de la oración de los fieles, mientras los ayudantes preparan el altar. En algunas iglesias, la colecta se incorpora a la procesión de las ofrendas y quienes la han realizado se la llevan al celebrante, preferiblemente antes de que reciba el pan y el vino. No debe ponerse en el altar sino en un lugar conveniente. 285. Tampoco el celebrante debe hacer ningún gesto de ofrenda con ella. 368. A causa del vínculo que existe entre la palabra proclamada y la predicación, es preferible no tener la colecta entre el Evangelio y la homilía, si es posible. Se pueden realizar las colectas después de la homilía y después de la oración de los fieles. Una colecta especial se puede realizar a la puerta de la iglesia mientras los fieles se marchan. Sin embargo, una colecta nunca debe realizarse después de la comunión o durante una lectura u oración. 369. Cualquier sacerdote que celebra o concelebra misa puede recibir una ofrenda o estipendio de la misa, para aplicar esa misa por una intención específica. Esta costumbre aprobada por la Iglesia está regulada en el Código de Derecho Canónico y por las leyes provinciales y diocesanas 286. De cualquier forma en que se regulen estos estipendios, deben respetarse como expresión de la fe del pueblo en el sacrificio del Señor de propiciación e intercesión. 370. Misa pro populo. El Canon 534 exige al párroco aplicar la misa por su pueblo los domingos y días de precepto, pero puede recibir un estipendio por una segunda misa. No es el hombre el que convierte las cosas ofrecidas en el cuerpo y la sangre de Cristo, sino el mismo Cristo que por nosotros fue crucificado. El sacerdote, figura de Cristo, pronuncia aquellas palabras, pero su virtud y la gracia son de Dios. Este es mi cuerpo, dice. Y esta palabra transforma las cosas ofrecidas. San Juan Crisóstomo. De Prodit. Iudae, Homil. L. 6, p6, 19, 380. Citado en Pablo VI, Carta en Mysterium Fidei, número 53. 183, CIC, Canon 909. 184, CF. La declaración de la intención, preparación de la misa, misal romano. 185. A la luz de la procesión de las ofrendas y por el hecho de que en algunas ocasiones todo el pan y el vino que va a ser consagrado no puede colocarse en un corporal, parece mejor esta formulación que limitar la intención a lo que esté colocado sobre el corporal. 186. La estructura de la oración de los fieles es,
en general, la siguiente, por las necesidades de la Iglesia, de la sociedad, de las personas y de la comunidad cristiana local. 187. El registro de intenciones propio del celebrante debería incluir la intención y su donante. El número de misas. Cuando recibió el ofrecimiento. Estipendio. Fecha de terminación. Además, será útil otro registro en la sacristía si los fieles tienen costumbre de entrar allí y encargar las misas. 188. El sacerdote de sacristía se preocupa de demasiadas cosas, porque no delega en los laicos la preparación del culto. A estos les gusta realizarlo como ministerio laico que es. 189. Es preferible que estos cálices no contengan aún el vino. Esto puede originar problemas y es posible que el vino adquiera un sabor como a metal, si se deja en un cáliz durante mucho tiempo. Sin embargo, en las grandes celebraciones, los cálices deben prepararse antes de la misa, para ganar tiempo en la preparación de las ofrendas. 190. Esto no es un altar o un santuario, y las velas no se llevan en la procesión de las ofrendas. La mesa debe estar hecha también, a prueba de niños, esto es, alta y pesada, con el paño firmemente asegurado. 191. Al igual que los sacristanes, los ayudantes deben saber dónde se guarda el pan, el vino, los lienzos, el incienso, el carbón, las velas, etc., para que, si es necesario, se puedan reponer durante la liturgia. 192. El restablecimiento de algunas formas de estas oraciones puede ayudar a mantener el recogimiento antes de la misa. Vid apéndice 10. Oraciones en el momento de revestirse, número 892. 193. Por costumbre, puede besar la cruz que hay en el centro de la estola. 194. Por una parte, los avisos de un comentador, raramente necesarios, no deben acompañar la procesión de entrada. Un comentador dando la bienvenida al pueblo es mejor que se reserve para una ocasión especial cuando hay visitas, de otra manera la bienvenida parecería ridícula, ya que no se da la bienvenida a una persona cuando está en su propia casa. El saludo litúrgico del celebrante es la verdadera bienvenida de la celebración y unas palabras de introducción son generalmente suficientes para introducir el rito. Por otra, un rito de reunión, ruidoso y artificial no procede en nuestra liturgia. 195. CF-CO, número 131. 196. Es costumbre hacerlo 3 veces por el latín, mea culpa. 197. Descrito en IGMR, número 30, como una aclamación de ruego y misericordia, el Kyrie mismo no es un acto penitencial. Por tanto, es incorrecto usarlo como tal, seguido inmediatamente por Dios Todopoderoso tenga misericordia. Además, las 3 invocaciones de la opción C nunca toman la forma de por las veces que hemos sido egoístas, Señor ten piedad, etc. 198. CF-IGMR, número 30, por ejemplo, tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. 199. Algunos celebrantes siguen abriendo, levantando y uniendo sus manos en el Gloria a Dios en el cielo. Esto no se encuentra ni en IGMR, ni en el CO. 200. De acuerdo con el CO, número 135 y número 143, ya no existe la costumbre de sentarse mientras se canta el Gloria o el Credo tanto para el celebrante como para los demás, pero puede ser necesario en ocasiones en las que la música se prolonga. 201. CF-CO, número 136, o 202, indicado en IGMR, número 32. Número 32. 203, Inestimabile Donum, número 1. 204, CF-CO, número 138. 205, el lector nunca dice, respondan antes de cada respuesta. El pueblo sabe cuándo debe responder por la pista que le da el ritmo del verso o el énfasis final que se da a las últimas palabras antes de responder. 206, CF-CO, número 74. 207, CF-CO, número 74.
208. Algunos sacerdotes o diáconos levantan el libro en alto mientras cantan o dicen, palabra del Señor. Pero solo el Papa puede bendecir al pueblo con el libro después de haberse leído el Evangelio. 209. CF-CIC, Canon 767. La homilía de los domingos y días de precepto no puede omitirse sin causa grave. Los días laborables siempre son bien recibidas unas breves palabras sobre las lecturas o sobre el santo del día. 210. CF-IGMR, número 44. 211. CF-CEC-NN. 1084 a 90, 1356 a 81, y referencias. 212. Colocar el misal delante del celebrante no es conveniente y ponerlo en el lado más alejado del corporal, obviamente, puede traer consigo algún percance. Como la función principal del corporal ya no es recoger fragmentos de la hostia, el misal puede colocarse encima, especialmente si es un corporal grande, como es práctica habitual en la abadía de Solesmes. 213. No necesariamente un himno de ofertorio, que se refiera al pan y al vino, que en ocasiones puede sugerir la falsa idea de que el sacrificio eucarístico es una ofrenda de cereales. 214. IGMR, número 49, por ejemplo, en la segunda credencia o en un lugar seguro fuera del presbiterio. Vid, nota al final de este capítulo. 215. CF-IGMR, número 102. La razón de esta norma es evitar cualquier tipo de elevación en esta fase del rito. Pero en Dominica Escenae, número 9, Juan Pablo II enseña que el pan y el vino son ofrendas que se convertirán en la ofrenda. Vid, CS, NN. 1350 a 51. 216. La opción en silencio se menciona en el misal en primer lugar. Ante las quejas sobre la locuacidad de ciertas celebraciones, un ofertorio en silencio puede ser apropiado de vez en cuando. 217. Excepto en una misa celebrada al aire libre, el copón puede permanecer abierto durante todo el rito, con la tapa en la credencia, de donde se traerá si se necesita para guardar el copón en el sagrario. 218. Una cantidad muy pequeña de agua, pero es preferible prescindir de la cucharilla. 219. CF-IGMR, número 234b. Como la inclinación no es muy profunda, el celebrante no necesita apoyar las manos juntas en el borde del altar. 220. Estas palabras son obligatorias ya que expresan el carácter de toda la liturgia eucarística y la plenitud de su contenido divino y eclesial. Juan Pablo II, Dominica Escenae, número 9. Adviértase que la traducción adecuada es sacrificio mío y vuestro. 221. IGMR, número 54, y Vid CS, N 1352. 222. Demostraría no haber entendido la gran acción de gracias volverse hacia las páginas del prefacio y mirar al libro mientras se dice, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón. 223. En el misal de Pablo VI, no hay indicaciones de que se deba volver, como existe en otros momentos del rito. Por tanto, la práctica anterior se mantiene, lo cual respeta el hecho de que la plegaria eucarística empieza en este momento, y no en Teijitur, Padre misericordioso, te pedimos. 224. Un celebrante que cante bien puede cantar la plegaria eucarística, además del prefacio, pero solo en ocasiones importantes, teniendo presente la necesidad de catequizar al pueblo respecto a esta bonita práctica. 225. Para los cambios en las otras plegarias eucarísticas autorizadas, vid apéndice 5. 226. CF-IGMR, número 322. Sin embargo, no debe utilizarse exclusivamente cuando se celebra con el pueblo, como si esto supusiera un rechazo de la reforma litúrgica que, incluso, podría sugerir una falta de aprecio del valor doctrinal y pastoral de las otras plegarias eucarísticas. 227. En Navidad y en su octava, en la Epifanía, Jueves Santo, Vigilia de Semana Santa, y en la octava de Pascua, incluyendo el segundo domingo de Semana Santa, la Ascensión y Pentecostés. 228. Variaciones en Jueves Santo, Vigilia de Pascua y su octava, incluyendo el segundo domingo de Pascua, en las misas de la iniciación cristiana, los escrutinios,
en el bautismo de adultos y niños, confirmación, sagradas órdenes, matrimonio, consagración de vírgenes. Profesión perpetua, renovación de votos, dedicación de una iglesia. 229. No hace la señal de la cruz en cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor. 230. CFIGMR, número 322b. Si el uso de esa plegaria en los domingos ahorra tiempo, tal vez se deba a que la homilía ha sido demasiado larga, desequilibrando la liturgia. 231. IGMR, número 322b. 232. CFIGMR, número 322c. 233. CFIGMR, número 322d. Tampoco procede utilizar el prefacio de esta plegaria eucarística 4 con otra plegaria eucarística. 234. CFCS, NN. 1373 a 81. 235. CFIGMR, número 109. 236. Juan Pablo II, Dominica Senae, número 9. 237. IGMR, número 21. No sería una causa razonable el hecho de que no haya reclinatorios en la iglesia. 238. El rito romano es literalmente bíblico, por tanto está de acuerdo con la costumbre de la cena de Pascua de levantar el pan para dar gracias. 239. Porque trastocaría las 4 acciones de la última cena: preparación de las ofrendas, tomó, plegaria eucarística, lo bendijo y dio gracias, la fracción, partió, la comunión, dio. 240. Misal romano, de la rúbrica de la consagración. 241. Puesto que se trata de una consagración narrativa, mirar al pueblo o mover la forma de un lugar a otro modifica el aspecto histórico o mímico, y contradice el significado de las palabras sagradas. En nuestro rito, hay una oración dirigida al Padre que es el momento definitorio en la consagración, CFIGMR, número 54d, e introducción, número 3. 242. Cuando la celebración es de espaldas al pueblo, el celebrante la levantará más. No es necesario, ni forma parte de nuestra tradición, girarse hacia el pueblo con la hostia en este momento. 243. Esto se hace al contrario de como se hacía en las antiguas rúbricas, que preveían la misa de cara al altar como norma y donde el pueblo no se distraía cuando el sacerdote bajaba la hostia rápidamente. Ya se esté celebrando de cara al pueblo o al altar, la hostia se coloca con reverencia en la patena y nunca se deja caer sobre ella. 244. Todavía algunos sacerdotes unen los dedos índice y pulgar de ambas manos, desde la consagración de la hostia hasta las abluciones. El Papa Pablo VI observó esta disciplina, pero no se menciona en su misal. Esta práctica puede tener algunas ventajas prácticas cuando menos durante la distribución de la Sagrada Comunión, si bien vi también IGMR, número 237. 245. Si, por descuido, el cáliz está lleno, esta acción debe ser más cuidadosa y moderada para evitar posibles percances. 246. CFIGMR, número 109. En las basílicas de Roma, suena una vez en cada elevación y otra vez, de manera prolongada, cuando el celebrante hace la genuflexión después de la elevación del cáliz. 247. El diácono ni canta ni dice, este es el misterio de la fe, pues esta invitación se reserva a quien preside la celebración de los misterios de nuestra redención. 248. En algunos lugares, en las 4 opciones relacionadas con sus respectivas plegarias, el sacerdote puede decir o cantar, o el coro en su caso, las primeras palabras y todos le siguen. 249. Para las variaciones en las otras plegarias eucarísticas autorizadas, vid apéndice 5, otras plegarias eucarísticas, NN. 825 a 47. 250. CFIGMR, número 234b. Ya que está leyendo el texto, en la práctica esta inclinación es más moderada, a no ser que conozca el texto de memoria. 251. El santo patrón puede ser el santo local. 252. CF inestimabile donum, número 4. 253. CF CS NN. 1355.
1384 a 90. 254. No se canta ningún himno durante este rito. De todas maneras, con buenas razones algunos han pedido que el rito de la paz sea antes de la procesión de las ofrendas, según la práctica ambrosiana, CFMT 5, 23 a 24. 255. CFCO, número 103. 256. CFIGMR, número 56C, y bit CS. N 1396. La cita de Corintios está tomada de la segunda edición de Sagrada Biblia. Tomo séptimo. Facultad de Teología. Universidad de Navarra. EUNSA, Pamplona, 1995. 257. CFIGMR, número 56E. 258. CFIGMR, número 113, la vieja función práctica de la patena. 259. CFIGMR, número 113. Como es habitual, se inclina en el santo nombre. 260. CFIGMR, número 237. 261. No eleva la hostia fraccionada sobre el cáliz. 262. CFIGMR, número 237. 263. CF Inestimabile Donum, número 11. El sentido pastoral aconseja no forzar a los que se niegan a seguir la costumbre local de estar de pie o de arrodillarse. Es deseable la uniformidad como signo de unidad, pero no debe imponerse nunca. Negarse a dar la Eucaristía a una persona por su postura seguramente sería ilícito. 264. Sagrada Congregación de Ritos, Instrucción Eucharisticum Mysterium, número 4, citado en Inestimabile Donum, número 11, que remite a IGMR, NN. 244C, 246B, 247B. Cualquier sacerdote puede promover y animar esta excelente práctica. Un obispo puede ir más lejos y establecerlo en su diócesis. 265. De vez en cuando se debería recordar al pueblo que, si la reciben en la mano, deben desplazarse hacia un lado antes de introducir la hostia en la boca. 266. En una cultura donde el vino no es muy familiar, la experiencia pastoral aconseja que los niños pequeños no deben beber del cáliz. A los niños más mayores se les puede preparar con una buena catequesis, pero solo comulgarán del cáliz con conocimiento y consentimiento paterno. 267. CFIGMR, NN. 246, 247. 268, como en IGMR, número 247A. Las patenas que encajan alrededor del borde del cáliz son adecuadas pero feas. 269. En las ocasiones en que están presentes no católicos, puede ocurrir en zonas de veraneo, antes de la comunión el celebrante puede decir algo matizado y positivo como, los católicos que estén debidamente preparados pueden venir a recibir la Eucaristía. 270. IGMR, número 56H. 271. CFIGMR, número 237. 272. Inestimabile Donum, número 14. 273. IGMR, número 120, también 238, permitiendo el uso opcional de vino. 274. IGMR, número 120. 275. Una reflexión, después de la comunión no debería ser un canto, poema o lectura sobre nuestro Señor, porque en este momento nos dirigimos al personalmente, en comunión. Sería falta de cortesía hablar de un invitado que está en tu casa como si no lo estuviera. 276. En la mayoría de los casos bastará con referirse al boletín diocesano o parroquial. En algunas parroquias se sientan los fieles y un comentador comunica los avisos. 277. Algunos sacerdotes todavía hacen el gesto reverente de extender y alzar las manos, con los ojos mirando hacia arriba un momento, la cabeza inclinada ligeramente antes de la bendición, pero esto no se menciona ni en el IGMR, ni en el CEO. 278. La bendición del sacerdote se da directamente al pueblo. Por tanto, se dirige al pueblo con vosotros, y nunca con la fórmula laical, nos bendiga, o descienda sobre nosotros. 279.
No se deben combinar las opciones o improvisar la antigua fórmula de despedida. Tampoco se diga, vayamos, porque la despida es un mandato, de ir adelante y contribuir a la misión que Cristo nos ha encomendado. 280, según diversas costumbres, puede decir, prosit, o proficiat y bendecir a los ayudantes antes de darles las gracias. 281, vid, apéndice 7, velas y lámparas, NN. 858 a 63. 282, CF y GMR, número 29, descrito en SEO, número 133. El celebrante nos lleva la capa para este rito. 283, es bueno utilizar sal, además del respeto por la continuidad en nuestra tradición. También conserva el agua pura y libre de algas. 284, nótese que en el nuevo texto latino del misal de Pablo VI se utiliza aspergeme en vez de aspergesme. 285, CF y GMR, número 101. En la mayoría de las parroquias se lleva a la sacristía para contarlo y colocarlo a buen recaudo. 286, vid, CIC, cánones 945 a 58 y apéndice 8, estipendios de la misa, número 864. Tratan de la cuestión, intenciones colectivas.